que es una manera de simplificar una red completa resistiva con fuentes que esté a la izquierda, que está en una caja negra, y así podemos sustituirlo por un voltaje y una resistencia, y obviamente sustituir toda esa parte para hacer un equivalente o sencillamente trabajar de una manera más fácil. Cualquier circuito lineal visto desde un par de nodos puede sustituirlo por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. ¿Cómo se calcula o mide el voltaje de Thevenin? En los terminales calculado o medido en los terminales del circuito abierto. Aquí es importante porque aquí tenemos una red resistiva con fuentes y vamos a medir el voltaje del circuito abierto o voltaje de Thevenin. ¿Cómo se calcula la resistencia? Entonces vamos a utilizar lo que utilizamos un poco con el principio de superposición. Dice, apague todas las fuentes independientes y calcule o mida la resistencia entre los terminales. O sea, apagar las fuentes independientes, la fuente de voltaje en cortocircuito y la fuente de corriente en circuito abierto. Esto es, tenemos el equivalente, pero hay que medir muchas veces las dos, una red de Thevenin y una red de Norton, que es lo mismo, por eso se dice el equivalente de Thevenin y Norton. Bien, el teorema de Thevenin dice cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente una forma de red de dos redes A y B conectadas por dos alambres. A es la red que se simplificará y B se dejará intacta. Desconectar la red B, definir la tensión de circuito abierto o open circuit como la tensión que aparece en los terminales de la red. Apagar o asignar cero a toda fuente independiente de la red para formar una red inactiva. Dejar la fuente independiente intacta. Conectar una fuente de tensión independiente con un valor de B o C en serie con la red inactiva. No terminar el circuito. Dejar de conectados los terminales. Después conectar la red B en las terminales y la nueva red A. Todas las corrientes y tensiones permanecen intactas. El de Norton dice, trabajamos más con las corrientes, dado cualquier circuito lineal, volver a ordenar en forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres. La red que se va a simplificar es A, B se dejará intacta como se hizo antes y cualquiera de las redes contiene una fuente dependiente, su variable de control debe estar en la misma red. Desconectar la red B y poner en cortocircuito las terminales de A. Definir una corriente de short circuit o cortocircuito como la corriente que circula ahora a través de las terminales cortocircuitadas de la red A. Apagar o asignar cero a todas las fuentes independientes de la red para formar una red inactiva. Dejar las fuentes dependientes intactas. Conectar una fuente de corriente independiente del valor de la corriente de cortocircuito en paralelo con la red inactiva. Dejar el circuito sin terminar, dejar conectadas las dos terminales, conectar la red A las terminales de la red y todas las corrientes y tensiones de B permanecen intactas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Obviamente vamos a decir dos tipos de procedimientos. El último es el estándar, siempre va a ser o encontrar la corriente, el voltaje del circuito abierto, después encontrar la corriente de cortocircuito y por último resolver la resistencia de Thevenin. Hay una alternativa para encontrar la resistencia de Thevenin, pero vamos a seguir ese procedimiento que ya mencioné. Bien, entonces vamos a sustituir toda esta red que está a la izquierda de los terminales AB, vamos a sustituirla por un voltaje de circuito abierto o voltaje de Thevenin y una sola resistencia. Bien, ese procedimiento va a ser lo siguiente. Lo primero es encontrar el voltaje de circuito abierto. Entonces, en este caso, obviamente aquí solo, como aquí en esta resistencia, aquí está abierto, entonces esta resistencia de aquí
básicamente está inactiva porque la corriente que pasa por ahí es cero, entonces no hay voltaje aquí. Como no hay voltaje aquí, entonces tomamos solo esta parte del circuito porque aquí estaría en serie porque esto como quedaría inactivo. Como está en serie, entonces puedo aplicar un divisor de voltaje. En ese caso va a ser el divisor de voltaje, va a ser la resistencia donde queremos hallar el voltaje 1.2 kilo ohmios sobre la suma de las dos resistencias, o sea, 2 kilo ohmios más 1.2 kilo ohmios multiplicado por los 24 voltios. Ese es un divisor de voltaje. Al hacerlo, entonces quedaría de la siguiente manera. Me queda igual entonces a 9 voltios. Preguntas con eso. Preguntas, jóvenes. Bien, vuelvo a repetir, eso es importante porque nosotros, ya teniendo el voltaje de Thevenin, ya tenemos la primera parte resuelta, ¿no? Bien, vuelvo a repetir esta parte como esta, o sea, si tenemos el circuito aquí y aquí estuviera cerrado, hubiera algo aquí, entonces tendríamos que tomar esta resistencia y por lo tanto no podríamos hacer el divisor de voltaje porque esto no estaría ni en serie ni en paralelo. Pero como en este caso, esta resistencia, como no pasa corriente aquí, esto como esa corriente, esa resistencia, entonces estaría como que no existiría en este momento, ¿no? Y por lo tanto, entonces, tomamos este circuito que sí lo vamos a tomar en serio, aunque no realmente es así, pero porque como aquí no hay voltaje ni nada, esta resistencia sí se puede tomar y hacemos el divisor de voltaje. De otra manera, no se podría hacer de esa manera. Bien, la resistencia de Thevenin, como decía el procedimiento, vamos a pagar todas las fuentes independientes. En este caso solo tenemos esta fuente independiente, entonces esta fuente se compone en cortocircuito. Si fuera una fuente de corriente sería un circuito abierto. Teniendo eso, entonces tendríamos el cálculo de la siguiente manera. Estas dos corrientes están en paralelo, o sea, sería 2 kilo ohmios. Vamos a hacerlo de manera normal. Así se presenta en algunos libros el paralelo. Tendríamos más la fuente de 4 kilómetros. Eso sería lo que tendríamos que hacer. El equivalente, primero 1 sobre R equivalente 1, digamos a llamarlo, va a ser igual a 1 sobre 1200, sobre 2000, perdón, ohmios, más 1 sobre 1200 ohmios. Esto me va a quedar igual a 1 sobre 750 ohmios. O sea que la red equivalente 1 es igual a 750 ohmios. Eso sería esa parte. Ahora la resistencia de Thevenin entonces va a ser igual a esos 750 ohmios más 4000 ohmios, que son los 4 kilo ohmios.
Eso me va a quedar a 4.750 ohms. Lo podemos dejar así, como la resistencia de Thevenin. Va a ser igual a 4.700 ohmios, o lo ponemos en kiloohmios, que sería a 4.75 kilos. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Eso sería el equivalente de Thevenin y norte. Perdón, eso sería la resistencia de Thevenin. Bien, está ahí, desviamos esa parte, pero nosotros vamos a repetir uno de los procedimientos, pero el procedimiento que vamos a seguir nosotros es que vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Y para eso, entonces vamos a cortocircuitar eh, los terminales AB. De ahí nos van a salir básicamente dos mallas y hay que desarrollarlas completamente. En la primera malla tenemos menos 24 voltios más 2000 y más 1200 y menos y SC. La resistencia de Thevenin, lo que habíamos calculado acá, era 4.75 kilo ohms o 4.700 ohms. Aquí está el equivalente que nosotros queremos hallar, pero el procedimiento que normalmente vamos a seguir no es este, sino que siempre vamos a calcular el voltaje de Thevenin, la, la, la corriente de cortocircuito para hallar la resistencia. Vamos a ver cómo se halla de esa manera. Y eso es igual a 0. Te quedaría 3.200 y menos 1.200 y SC igual a 0. Eso sería la malla 1. La malla 2 sería igual a 1.200 y SC menos I más 4.000 y SC igual a 0. La resistencia es una cosa y el voltaje es otra cosa para el que hizo la pregunta. Entonces son dos cosas diferentes, Juan. Profesor, está hablando de la malla 1, menos 24 volts. Ah, sí, gracias. Bien, en ese caso, ya teniendo esto, nos quedaría entonces menos 1.200 y más 5.200 y SC igual a 0. Obviamente de ahí tendríamos que calcular entonces el sistema de ecuaciones. Vamos a pasar eso al sistema de ecuaciones. Un sistema de 2 por 2. Y eso quedaría entonces en
3200 menos 1224. Y la otra sería menos 1200, 5203. Eso me quedaría 39 sobre 4750, me queda 8.21 por 10 a la menos 3. Eso sería miliamperes. Vamos a ponerlo acá. Permítame. La primera sería 8.2105 miliamperes. La otra sería 9 sobre eso. Sería 1.8947. Miliamperes. Bien, volviendo a la presentación, tendríamos esos dos valores y la corriente, por tanto, de cortocircuito sería a 1.8947 miliamperes. O sería la corriente de cortocircuito. El procedimiento estándar para eso sería lo siguiente. Para encontrar la resistencia de Thevenin, vamos a encontrar el voltaje de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito. Tiene que darnos exactamente el mismo valor que habíamos encontrado de 4.750 ohms, de 9 voltios sobre 1.8947 miliamperes. Aquí les recomiendo que en la corriente utilicen todas las cifras decimales y no se va a perder valores ahí. Entonces, utilicen en la calculadora los valores decimales de los que les salió completo de 9 entre lo que me dio la corriente 1.9 y me da 4.750 ohmios exactos. Si no ponen todas las cifras decimales, si lo ponen tal y como está ahí, entonces no va a dar exactamente la misma respuesta. Pregúntame. Eso no quiere decir que la resistencia no la pueda hacer esa, pero vamos a validar esta respuesta de esa manera, ¿no? Bien, este es el proceso que vamos a seguir, encontrar el voltaje de circuito abierto o el voltaje de Thevenin, encontrar la corriente de cortocircuito y por último, habiendo hallado el voltaje de Thevenin, la corriente de cortocircuito, entonces encontramos la resistencia de Thevenin utilizando la fórmula de la resistencia de Thevenin en voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito. Entonces, estos dos son los primordiales, el voltaje de Thevenin y la corriente de cortocircuito, son las dos cosas primordiales, ¿sí? Esto viene ya siendo un parámetro, pero obviamente en cuanto a puntos, lo que vale es estos dos. Son los que más puntaje en cuanto a calificación. Si vamos con proceso y procedimiento, es lo que vale. Si fuera 25 puntos, entonces sería 10 puntos el voltaje de Thevenin, 10 puntos la corriente de cortocircuito y 5 puntos la resistencia del Thevenin. Eso es importante tener en mente. Bien, eso sería un problema. Vamos a hacer otro para hacer exactamente lo mismo.
Bien, en este caso, volvamos a repetir, vamos a seguir ese procedimiento. Aunque eso nos queda muchas veces, no necesariamente, volvemos a repetir, utilizamos este procedimiento porque es más general, porque muchas veces no va a ser tan fácil encontrar el equivalente en la resistencia de un solo, ¿no? Sino que va a ser muchas veces más complicado, ¿no? O que la resistencia no esté en serie ni en paralelo, y eso puede complicar las cosas, ¿no? Bien, te vamos a encontrar el voltaje de circuito abierto, encontrar la corriente de cortocircuito y por último encontrar la resistencia. Aunque existe ese aspecto alternativo, ¿no? Bien, en este caso podríamos hallar el voltaje. En primer lugar, vamos entonces a utilizar las herramientas que ya sabemos, ¿no? Como nos piden el voltaje del circuito abierto que va a estar en este lado, lo primero que voy a hacer entonces es transformar estas dos fuentes. Va a tener una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Voy a convertirlo en una fuente de voltaje. Va a ser R por I, va a ser 4 ohmios. Multiplicado por un amperio. Y eso me va a quedar a 4 voltios. O sea, esta fuente de corriente se va a sustituir por una fuente de voltaje en serie, en serie con una resistencia de 4 ohms. Una fuente de voltaje de 4 voltios en este caso, y el circuito equivalente va a quedar de la siguiente manera. De esa manera. Ya teniendo eso, entonces ya podemos entonces encontrar el voltaje de circuito abierto. Entonces lo primero vamos a tener que hacer dos mallas, ¿no? Esta malla la vamos a poner de esta manera. La primera entonces va a ser menos 4 voltios más 4i más 2i más 2 voltios igual a 0. Eso va a implicar entonces que vamos a tener que 6i va a ser igual a 2, o sea, en este caso i va a ser igual a 2 sobre 6 y esto me va a quedar a 0.33 amperes. Bien, entonces digamos esa malla, la primera malla aquí, y entonces vamos a hacer la segunda malla. Ya para calcular esta, vamos a calcular esa otra malla que está aquí, que es la que tenemos acá, ¿no? Va a ser menos 2 voltios más menos 2i más VOC. De menos 2 voltios más menos, perdón, porque la corriente va en sentido contrario, 2i más el voltaje de circuito abierto igual a 0. O sea, el voltaje de circuito abierto va a ser igual a 2i más 2. O sea, va a ser igual a 2 por 0.33 más 2. Y esto me queda igual 2.666 volts. El voltaje
Ahí hay que poner todas las cifras decimales, igual para no perder información cuando la necesite. Y ahí teníamos el voltaje de circuito abierto. La resistencia de Thevenin en el circuito original es esta, dice. Otra manera de hacerlo, dice, miremos si la podemos calcular, si no, entonces vamos al procedimiento estándar, ¿no? Se dice, las fuentes independientes se apagan. En ese caso, la fuente de voltaje se pone en cortocircuito y la fuente de corriente en circuito abierto. Entonces, el equivalente va a quedar así como está aquí. Entonces, solo estas dos resistencias van a tener entonces la resistencia de Thevenin va a ser entonces que 4 ohmios esté en paralelo con la resistencia de 2 ohmios. En ese caso, vamos a poner 1 sobre R equivalente, va a ser igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 4. La resistencia de Thevenin va a ser igual a 4/3 ohmios, o sea, a 1.33 ohmios. Eso sería la resistencia de Thevenin. Y entendíamos ya el equivalente, pero obviamente nosotros, volvemos a repetir, vamos a seguir el modelo estándar, entonces necesitamos encontrar la corriente de cortocircuito. La malla 1 va a ser, dice, en este caso vamos a hacer también otra vez el equivalente, este circuito original, vamos a cortocircuitar los terminales AB, pero siempre vamos a hacer la modificación que ya hicimos. Estos dos, la fuente de corriente con la resistencia, vamos a poner una fuente de voltaje con la resistencia para más facilidad. De la malla 1 menos 4 voltios más 4i más 2 y menos ISC más 2 voltios igual a 0. Esto me quedaría entonces 6i menos 2 ISC igual a 2 voltios. Esa sería la primera ecuación. En la malla 2, ahí sí tiene sentido. Sería menos 2 voltios más 2 ISC menos I igual a 0. Se va a quedar menos 2i menos 2 ISC igual a 2. Y eso serían las dos ecuaciones. Teniendo eso, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Es un sistema también de 2 por 2. Para más facilidad, entonces va a ser 6 menos 2 y 2. Y lo otro va a ser menos 2, 2 y 2. Y las corrientes van a ser 1 y 2. Entonces,
y va a ser igual a 1 amperio, perdón, y la corriente de cortocircuito va a ser 2 amperes. Bien, teniendo eso, siguiendo el procedimiento, entonces el voltaje de Thevenin, perdón, la resistencia de Thevenin para comprobar, y obviamente tenemos que hacerlo como parte del proceso estándar, es el que vamos a seguir. Vamos a hallar la resistencia de Thevenin dividiendo entonces el voltaje de Thevenin, que era 2.66 voltios, sobre 2 amperes. Si ponemos 2.6666 entre 2, nos va a quedar entonces la resistencia de Thevenin que ya tenemos. Bien, pregunta, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Si no te preguntan, nos vemos mañana. Preguntas. Acuérdense, el miércoles tenemos examen. Bien, si no tienen preguntas, nos vemos mañana. Pasen un buen día, jóvenes. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Buen Gracias, buen día. día, jóvenes.